Santo. Amén. Continúa divina voluntad, pensando, mirando, obrando, amando y viviendo plenamente en cada uno de nuestros actos, para la gloria infinita del Padre, para el inmenso bien de toda la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El conocimiento. Nos dice Jesús a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta que el conocimiento es condición esencial para entrar en el reino. Condición esencial. Y lo esencial es lo que no puede faltar. Es lo que si no está, no se produce absolutamente nada. Y en la palabra de Dios, a través del apóstol San Pablo, dice que Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Nos lo da a conocer, pero nos toca a nosotros conocerlo. Entrar en ese conocimiento. En la pedagogía de Jesús, Él siempre busca cosas muy prácticas y pone esta comparación como sabemos que estamos entrando en una nueva era, en esa historia de la salvación, y hoy la palabra de Dios nos hablaba de una vida nueva, de que hace todo nuevo. Entonces Él pone esta comparación, Él dice, es como cuando tú te vas a vivir a tierra extranjera, con otra lengua, otra moneda, otras costumbres, otro ambiente. Dice, tienes que prepararte, tú no puedes irte a un país extranjero, compraste el boleto y te fuiste y ya no. Tienes que prepararte, necesitas un pasaporte. Entonces dice, ese pasaporte tiene una doble firma, la mía y la tuya. La tuya es que quieres entrar y la mía es que yo lo quiero y te doy el permiso para que entres con mi poder. Entonces el pasaporte requiere una voluntad resuelta de no hacer jamás su propia voluntad. Y la criatura firma para partir. Y Dios firma para recibirla. Pero necesita primero la firma de la criatura. Entonces, cuando eso sucede, ya tienes el pasaporte. Pero Él dice, eso no basta. Tienes que estudiar la lengua. Es un lenguaje de cielo, no es lenguaje de la tierra. Por eso le puso a los libros libro de cielo y explica, porque el lenguaje que se habla allí es lenguaje de cielo. Tienes que estudiar los modos, no son modos humanos, son modos divinos. Luego los modos humanos hay que hacerlos a un lado para poder adquirir los modos divinos. Estudiar las costumbres de este reino divino, y esto nos lo da el conocimiento. Y a medida que conocemos el conocimiento que es la verdad, que es Cristo, que se nos da como verdad y se nos da como luz, porque Él mismo lo dice, si han meditado la llamada del Rey a toda la humanidad,
para entrar a este reino, ya al finalizar, Él nos dice, cuando tú te pongas a leer estas verdades, yo estaré a tu lado y te daré la luz necesaria para que comprendas las verdades. Entonces, en el conocimiento, Él se nos da como verdad, se nos da como luz. Y al dársenos como verdad y como luz, nos da todas sus prerrogativas: belleza, amor, fuerza, todo lo que contiene su voluntad. Porque su palabra es creadora. Por eso hay que leer. El solo escuchar charlas no produce cuanto que nos pongamos frente a esas verdades. Otra expresión muy diciente y muy hermosa de Jesús, Él dice: cuando tú te pones a leer esas verdades, me permites desahogarme de amor contigo. Y es que un Dios que quiere desahogarse de amor conmigo, ¿cómo lo voy a despreciar? Pero para que eso suceda, yo tengo que ponerme en contacto con estas verdades que son Él mismo. Porque esas palabras son creadoras, son transformantes. Más adelante Él nos lo dice de muchas otras maneras. Y termina diciendo: si no se sacrifica, miren, si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo, vivirá aislado, porque no entendiendo lo apartarán, y el aislamiento no hace feliz a ninguno. Si yo me voy a una tierra con otro idioma y con otra moneda, pero no lo aprendo, ni aprendo el idioma, ni aprendo a manejar la moneda, ¿qué me pasa? Tengo que vivir encerrado. Y si voy a comprar, tengo que buscar una persona que sepa, porque yo no sé. Alguien que traduzca, porque yo no entiendo. Entonces es importante lo que Jesús dice, y hemos de tenerlo muy presente. Entonces Jesús, como niños, nos explica esto, su voluntad. Dice: mi voluntad tiene modos sorprendentes y diferentes de obrar. Modos sorprendentes. Una cosa sorprendente es una cosa que nos asombra, no es común. Diferentes de obrar, modos diferentes. Pero esta voluntad obra según las disposiciones de las criaturas. Importante, según las disposiciones de las criaturas. Según como me vea dispuesto, así actúa. Y ya vamos a entrar a explicar cómo así. La Virgen nos lo explica, dice: si Dios te pide un sacrificio pequeñito y tú lo haces, eso te dispone para un sacrificio mayor. Entonces ya Él te ve con la capacidad de pedirte algo más. Y así va presentando tu capacidad y tu generosidad interior para darle a Él, manifestarle tu amor en el sacrificio como nos lo manifestó Él a nosotros. Pero eso depende de mi disposición. Después dice: ¿cuántas veces por no acoger la gracia de aceptar un pequeño sacrificio, el alma pierde
el camino de la santidad para el cual Dios la tenía destinada. Porque no va respondiendo a las pequeñas gracias. Por eso dice, según las disposiciones de las criaturas. Muchas veces hace conocer lo que ella quiere. Este es el primer modo de manifestarse la voluntad de Dios. Hace conocer lo que ella quiere, pero deja a decisión de las criaturas el hacerlo o no hacerlo. Esta es la voluntad querida. Querida. Es importante conocer lo que Dios quiere de mí. Y eso Él me lo va manifestando a lo largo de mi vida, en pequeñas cosas, porque para cada uno quiere cosas diferentes. El Evangelio, recordemos el joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Cumple los mandamientos, ya lo he hecho. Y era verdad, porque si no Dios le hubiera dicho no, como se lo dijo a la samaritana, que la desmintió. Ya le dijo, no tengo marido, y él le dice, es verdad, porque el que tienes ahora no es marido tuyo. Pero al joven rico no lo desmintió. Entonces luego le dice, bueno, cumple los mandamientos, ahora te pido algo más. Ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sigue. Esa es una voluntad querida. El joven no lo siguió. Dios lo dejó en libertad. La voluntad querida, Dios te manifiesta, pero te deja en libertad. La Virgen dice, disponte para que no le niegues a Dios nada de lo que te pida. Y ese para que no le niegues nada de lo que te pida, ¿qué exige de nosotros? Primero, atención. Atención. Para en cada momento yo saber que la voluntad de Dios me está pidiendo eso. Ejemplo. Un ejemplo sencillo. Me encanta este puesto, porque desde aquí veo bien, puedo escribir, puedo tomar nota y todo eso. Pero resulta que un día llego y alguien lo ocupó. Si yo estoy atenta a la voluntad de Dios, ¿cómo lo interpreto? Dios quiere que hoy haga el sacrificio de ocupar otro puesto, más incómodo de pronto. Pero si no lo interpretas desde la voluntad de Dios, ay, disculpe, usted puede correrse para allá, es que este es mi puesto, mire que yo de aquí veo bien, ¿no? Entonces, hago la forma de acomodarme a mi voluntad. Algo sencillo, eso se me ocurrió ahorita en el momento, ese ejemplo. Y eso puede ocurrir en cosas tan simples, tan sencillas, pero es que cada instante de nuestra vida está tejido por la voluntad de Dios. Cada instante. A la voluntad de Dios no se le escapa nada, por pequeño e insignificante que nos parezca. Es de nuestra disposición que esa voluntad querida, si es acogida con amor, con fe, y respondo a ella como lo hicieron los santos. El ejemplo que nos daba el padre César de Santa Teresita. Ella estaba lavando y una compañera al lado también. Y era poco cuidadosa porque al restregarla, toda esa ropa, ese agua con jabón y sucia le salpicaba a ella en la cara. Ella hubiera podido decirle, con cuidado, mira que me estás brindando, ¿no? Vio ahí una oportunidad de ofrecerle a Dios ese sacrificio por la conversión de las almas, que fue lo que ella más buscó. Ayudar a los misioneros y la conversión de las almas. Si ella se hubiera quitado, no pecaba, no cometía ningún pecado. Si le hubiera dicho a la compañera, no cometía ningún pecado. No estaba haciendo nada malo.
Pero de todas esas reacciones buscó la más perfecta, la que más se acomodaba al camino de Jesús. Que lo escupieron y se dejó escupir cuantas veces quisieron los soldados hacerlo. Y lo que él hizo fue ofrecerlo. Entonces esa es la voluntad querida, la que yo no debo desperdiciar por pequeñas que sean las cosas que Dios me está pidiendo. Y a veces son cosas tan ocultas que nadie se da cuenta. Que Dios me lo está pidiendo y que yo le estoy diciendo, fía, tú lo quieres, yo lo quiero. Esa es la voluntad querida. La Virgen nos da muchos ejemplos y nos invita mucho a coger esa voluntad querida de Dios, como lo hizo ella. Sigue Jesús explicándonos su voluntad, porque yo tengo que conocerla. Ahora, esta voluntad querida, ¿cómo hago para conocerla? Atención. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se manifiesta. Muchas veces preguntan, ¿y cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se manifiesta primero a través de la Sagrada Escritura, doctrina de la Iglesia y catecismo. Ahí conozco la voluntad de Dios. Es la primera fuente. La segunda fuente a través del cual yo conozco la voluntad de Dios para mí es a través de la autoridad legítimamente constituida. Y se llama autoridad legítimamente constituida la eclesiástica, la civil, la familiar, la laboral. Desde que esa autoridad no me mande algo que sea contra la voluntad de Dios, es decir, que sea pecado, yo debo obedecer. Así no me guste, así me parezca absurda a mi inteligencia. Pero si no es pecado, yo debo obedecer. A través de la autoridad legítimamente constituida, una autoridad civil, un jefe de tránsito, un policía, un alcalde, no sé cómo le llaman aquí a las autoridades civiles, un gobernador. Si no me manda algo que sea pecado, debo obedecer. Al vigilante o portero de un lugar, esa autoridad legítimamente constituida. Y si ella dice ahora no puede pasar, espérese. Él tiene órdenes que cumplir y por eso me da órdenes que yo también tengo que cumplir. Entonces no considerarnos superiores a esas pequeñas autoridades que son autoridades. Un jefe de tránsito es una autoridad. Así haya estudiado menos que el que se especializó en muchas cosas, pero es una autoridad legítimamente constituida. Entonces, ese es otro medio: el párroco, el obispo, el cardenal, el papa, los sacerdotes son autoridades eclesiásticas. Las civiles, las familiares, mamá, papá, esposo, esposa. Laborales, el jefe en tu oficina. Es una autoridad legítimamente constituida. Lo pusieron jefe tuyo, tienes que obedecerle. Puedes sugerirle, puedes proponerle, pero si da una orden, te toca cumplirla. Pero, ¿con qué espíritu? Ahí viene. Lo veo como voluntad de la criatura. Es que si no le obedezco, me echan, pierdo el trabajo. O veo en eso la voluntad de Dios. Dios quiere para mí este sacrificio. Entonces, ¿cómo acogemos? Por eso hay atención para yo descubrir la voluntad de Dios. Y le dice Jesús a Luisa desde el volumen primero, que las criaturas desaparezcan de tu vista. No quiere decir que me va a volver ciego, no. Que ya yo no voy a ver a la criatura, sino la voluntad de Dios en la criatura.
cuando te mortifiquen, te desprecien, te injurien, le dice Jesús a Luisa. No las mires a ellas, soy yo, que me valgo de ellas para pedirte a ti este sacrificio, el ejercicio de esta virtud, de la humildad o el perdón, lo que Él quiera pedirnos, para llevarte al estado de gloria para el cual te creé. Bueno, es atención para la voluntad querida, ¿no? Ahora la voluntad ordenada, dice, otras veces al querer agrega la orden, agrega la orden. Y esto miren lo que es Dios Papá. Da gracias duplicadas para hacer que se cumpla dicha orden. Y esto es de todos los cristianos. El no hacer esto significa no ser ni siquiera cristianos. Esa es la voluntad ordenada o voluntad expresa. El de la orden, mandamientos. Esa es una voluntad ordenada, los mandamientos. Da gracias duplicadas para que la podamos cumplir. Por eso decir que es que yo no puedo cumplir este mandamiento, que es que yo no puedo, si Dios lo manda, cúmplelo porque te dio la gracia. Y Dios nos ha dado ejemplos a lo largo, en estos tiempos sí que más, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios dijo, yo soy el autor de la vida. Tú no eres dueño de la vida. Y la mujer entra en un proceso de embarazo y al 7º mes le dice, no, tienes que abortar, o al 5º mes, porque ese niño viene con deformaciones y si, como le pasó a una pareja, si lo dejas crecer dentro de ti, te vas a hinchar y te vas a morir tú y él. Tienes que abortar. Si la criatura tiene claro esa voluntad expresa, obedece a Dios y Dios da gracias duplicadas. A esa pareja le tocó hospitalizarse muchas veces, pero nació su hija, pese a todos los médicos que le dijeron que abortara. Hace poquito, creo que, no sé si ya la canonizaron, una mujer italiana que le pasó eso. En su embarazo le dijeron que si no abortaba ella moriría, que corría el peligro. Ella no quiso, tuvo su hijo y creo que murió o unos meses después o al año. En todo caso, su hijo o su hija estuvo en el proceso de canonización de su mamá. Eso es la voluntad expresa, los mandamientos. Por eso, esto no se puede vivir en pecado mortal. ¿Por qué? Porque entonces no estoy en el orden que Dios quiere. Si yo quiero el reino de la voluntad de Dios y quiero que la voluntad de Dios reine en mí, yo tengo que desterrar pecado mortal y venial. Porque mira lo que dice Dios. Jesús, esto es de todos los cristianos, porque te da gracias para que cumpla esa orden. Si no la cumple, has despreciado las gracias. El pecado no se comete porque Dios no dé la gracia, se comete porque despreciamos la gracia, porque no oramos, porque no acudimos a Él, como la trae el Evangelio de hoy. El no hacer esto, el no obedecer la voluntad expresa, significa no ser ni siquiera cristianos. Porque no confiamos en Dios. Por eso es tan importante esta voluntad expresa. Hay que meditar las Sagradas Escrituras. Empecemos por Evangelio y Nuevo Testamento. El catecismo, porque el catecismo
Miren, es de una riqueza tal, hoy que el Padre nos hablaba de la patrística y de todo eso, uno como laico no tiene tiempo de estudiar todas esas cosas, toda la patrística, toda la teología, toda la hermenéutica, todo eso que estudian los sacerdotes, no. Pero el catecismo, la Iglesia Madre, ¿qué hizo? Sabiendo los pequeños, en el catecismo, todas las verdades las ilumina con citas de la Sagrada Escritura, con citas de la doctrina de la Iglesia y con la vida de los santos. Toda verdad, miren el catecismo, viene iluminada con esas tres fuentes. Entonces, ahí nos sintetizó todo, para que nosotros pudiéramos tener la facilidad de conocer esta voluntad expresa de Dios y vivirla. Entonces no podemos decir es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Sí, métete en las fuentes a través de las cuales la tienes que conocer. No podemos vivir la voluntad de Dios e entrar en este reino si desconocemos esto. No podemos. Hoy, se lo digo, en esta vejez que a Dios me ha permitido llegar, ¿cuántas veces se cree estar viviendo en la divina voluntad y se está en pecado? Porque ya se perdió la conciencia de pecado. Porque se siguieron las corrientes del mundo. Y como para el mundo ya todo es normal. Todo es normal. Entonces nos mentalizamos en eso y nos parece que porque no robamos, no matamos, no hacemos cosas públicas que desagraden a los hombres, entonces estamos bien. Y no se puede. Ya tenemos la voluntad querida, la voluntad expresa u ordenada, que es muy clara, mandamientos, deberes de Estado, ahí están en los mandamientos, los deberes de Estado. Obra de misericordia, mandamientos de la Iglesia, que son otros que se han olvidado. Yo no sé en Costa Rica, pero el ayuno ordenado por la Iglesia desapareció en muchas partes. Ni el eucarístico, que es una hora antes, ni el mínimo que nos pide, que es el miércoles de ceniza y viernes santo. Ya nadie más. Y son mandamientos de la Iglesia. Y obligan bajo pecado, ¿o no, Padre? Sí. El tercer modo de la voluntad de Dios, que es el que ya nos está dando a conocer, es el modo obrante u operante, que es este, el llamar a la voluntad de Dios para que venga a obrar en mí. En este acto, en este modo, la voluntad de Dios desciende en el acto de la criatura y obra como si el acto de la criatura fuera acto suyo. Y por eso, como acto suyo, pone en él su vida. Qué grande es eso, pone en él su vida divina, su santidad, su virtud operativa. Dios pone ahí todo lo que él es y resulta ser un acto divino, porque es un acto de Dios en la criatura, pero es un acto de Dios. Pero mire lo que dice Jesús más adelante. Para llegar a esto, sí, para que la voluntad de Dios venga a operar en nosotros, el alma debe estar habituada. ¿Qué es estar habituado? Acostumbrado. Una costumbre es algo que ya adquirimos después de repetir muchos actos, que ya para nosotros se vuelve fácil y normal, ¿no? Como la costumbre de cepillarse los dientes después de comer, como la costumbre de el aseo personal, como la costumbre de lavarse las manos antes de comer, son hábitos
saludar al llegar a un lugar. Bueno, debemos estar habituados ¿a qué? A la voluntad querida y a la voluntad ordenada. Es decir, ya yo debo estar practicando la voluntad querida y la voluntad ordenada. ¿Para qué? Para que se pueda realizar en mí la voluntad operante. Si yo no estoy acostumbrado a la voluntad querida, a estar atento en lo que Dios me pide en cada momento para no despreciarlo, si no estoy atento para desterrar de mi vida el pecado mortal y el venial, la virtud operante difícilmente puede darse en mí. Habrá uno que otro acto. Para llegar a esto, para llegar al modo operante, el alma debe estar habituada a la voluntad querida y ordenada. ¿Por qué? Porque la voluntad querida y la voluntad ordenada preparan el vacío en el acto humano para recibir el acto operante del fiat divino. Por eso no podemos empezar esto olvidando lo fundamental de una verdadera vida cristiana, camino a una santidad. Si hay dudas, vayan anotando preguntas, porque parece que va a haber un momento de preguntas y ustedes puedan hacerlo. Y termina Jesús diciendo, pero no se detiene ahí, la voluntad de Dios, no se detiene en el acto operante. Cuando tú la llamas y le dices, ven Jesús a orar en mí, ven Jesús a hablar en mí, quiere algo más. El acto operante llama al acto cumplido y completo. ¿Cuál es el acto cumplido y completo? Cuando Jesús lo explica en el libro del cielo, dice, el acto cumplido y completo es el acto continuo que forma la vida. Porque un acto no forma vida. Un acto no forma vida. Y uno puede realizar actos en la voluntad de Dios, sí, actos aislados, hace actos aislados. Pero Dios no quiere en el reino actos, Dios quiere una vida. Y la vida está formada por actos continuos y completos. Y allá es donde hacia allá tenemos que caminar. Empezamos haciendo actos, sí, porque estamos como bebecitos, así como el niño que está aprendiendo a caminar. Se para, cuando ya tiene un poquito de fuerza, da unos pasitos y vuelve y se cae. Pero eso no es lo que se quiere. Todo papá espera que ese niño llegue un momento en que ya sus pasos sean continuos y completos y permanentes, ¿o no? Claro. Se empieza así, pero no ese es el fin. Y así lo pide Dios aquí. Empezamos haciendo actos esporádicos, mientras nos vamos habituando a cada vez una actividad mayor, hasta que lleguemos a ser una vida. Este es el acto más santo, más potente, más bello, más refulgente de luz que puede hacer mi divina voluntad. Y siendo su acto completo, todo lo que ha hecho viene encerrado en este acto, de modo que se ve correr y encerrado en él el cielo, el sol, las estrellas, el mar, las bienaventuranzas celestiales, todo y todos. ¿Por qué? Porque ya el alma está transformada en Jesús. Y en Jesús está todo. Entonces, cuando Dios ve al alma, se encuentra a sí mismo en el alma.
porque ya todo en ella es divino. Pero esa es la meta. Esa es la meta a la que Dios quiere que lleguemos y Él nos da la gracia. Bueno, ya después de poner estas bases, que espero que hayan quedado un poco claras, ¿no? ¿Cuáles son las formas de Dios manifestar su voluntad? Dice, a través, me faltó una, a través de la Sagrada Escritura, doctrina de Iglesia y catecismo, a través de la autoridad legítimamente constituida, a través de las circunstancias. Circunstancias. Está lloviendo, eso es voluntad de Dios. Todo Él lo rige, todo. Que haga calor o que esté lloviendo, el que en este momento yo pueda salir o no, el que esté sano o esté enfermo, todo eso es voluntad de Dios. Esas son las circunstancias a través de las cuales Él me manifiesta su voluntad, y ahí es donde está la voluntad querida. Y una última que nos parece a veces imposible es a través del demonio. Todo lo que te provenga, sea por parte de la criatura, sea por parte del demonio, lo permito yo, dice Jesús, para llevarte al estado de gloria para el cual te creí. Porque el demonio es una criatura que depende totalmente de Dios. Él no hace nada que Dios no se lo permita. Y si Dios se lo permite, es para bien. Así no lo entendamos. No necesitamos entender la voluntad de Dios, lo que Él está haciendo. A veces no lo entendemos. Sobre esto Él dice en otra parte, yo tengo modos y medios que la razón no comprende y que está obligada a adorar en mudo silencio. Porque no todo lo de Dios lo vamos a comprender. También tener muy claro eso, ¿no? Bueno, el conocimiento. Entonces vamos ahorita a ver algunos de las enseñanzas que Jesús nos da sobre el conocimiento, su importancia, su valor en este camino del reino de su voluntad que estamos iniciando. Dice, cada vez que te hablo de mi querer o de mi voluntad, querer y voluntad pongan que son sinónimos. Cada vez que te hablo y tú adquieres nuevos conocimientos, tanto más valor tiene tu acto en mi querer, tanto más valor. O sea, el valor de nuestros actos hechos en la voluntad de Dios depende mucho del conocimiento que vamos teniendo. Y más riquezas inmensas adquieres, más riquezas inmensas adquieres cada vez que te hablo de mi voluntad. Entonces, qué importante. El conocimiento abre todas las puertas entre Dios y la criatura. Si no está el conocimiento, nada podemos dar ni ella recibir. Por eso el dolor de Dios, y Él lo expresa cuando una persona, y lo dice de unos sacerdotes, que reciben estos escritos y no lo leen. ¿Por qué? Porque queriendo darnos, no podemos recibir, porque no tenemos el conocimiento. Por el conocimiento abre las puertas entre Dios y la criatura, abre las puertas.
Si yo no conozco, hasta ahora están cerradas. Las puertas del reino para mí, hasta ahora están cerradas y yo no conozco. En la medida en que yo voy conociendo, se van abriendo las puertas. Entonces Dios puede dar y yo recibir. Porque el conocimiento, dice, es un desahogo que yo hago, un desahogo de amor. Me pongo a tu lado para darte la luz que comprenda. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Un encuentro con Dios, que es la verdad. Cuando yo me dispongo a conocer, le estoy diciendo a Dios, aquí estoy, Señor. Sentirlo ahí a mi lado, Él entregándome y yo recibiendo. Ya. Bueno. El conocimiento es lo que nos hace descender en la criatura. El conocimiento es lo que nos hace descender en la criatura y le da el vuelo para hacerla subir hasta nosotros. Pero no solo para hacerte conocer, sino para darte el bien que te hacemos conocer. Jesús nos está diciendo todo lo que produce el conocimiento, nos lo está describiendo. Abre las puertas, ya nos dijo, abre las puertas. Pero no solo eso, hace descender a Dios en la criatura. Dios desciende y la criatura, y le da a la criatura el vuelo para subir hasta Él. ¿Cómo así? En la verdad. Porque cuando yo entro a conocer la verdad de Dios es porque Él me está subiendo para que yo llegue hasta Él y Él viene hasta donde estoy yo. Pero ¿para qué sucede eso? ¿Para qué Él baja y me da mis alas para subir? No solo para conocer, dice Él, para darte el bien que te hacemos conocer. De manera que si Él me está hablando de la humildad, o me está hablando del abandono, o me está hablando del desapego, no solo me habla de eso para que yo conozca qué es el desapego, para que yo conozca qué es el abandono, para que yo conozca qué es la humildad, no solo para eso. Un conocimiento intelectual no. Me está dando el bien que esa verdad encierra. ¿Cuál es el bien? Si estoy leyendo qué es el desapego, me está dando el desapego. Si estoy leyendo, comprendiendo, meditando qué es el abandono, me está dando el abandono, me está comunicando ese bien. Por supuesto que no me lo da plenamente, no. Mientras más conozco del abandono, más crezco el abandono. Mientras más conozco del desapego, más recibo de esa virtud del desapego. Y por eso vemos cómo en los volúmenes Jesús en los primeros lo dice de una manera y luego más adelante te habla de lo mismo de otras y ya con mayor luz. Entonces vamos adquiriendo más valor, van adquiriendo nuestros actos. El conocimiento es luz. Ahora, ¿cuándo puedo decir yo que conozco? Porque yo puedo haber leído un tema, un volumen, pero lo leí, pero no lo conozco. ¿Cuándo yo conozco? Aquí nos lo explica Jesús. Yo puedo decir que poseo la verdad cuando esa verdad la conozco, es decir, la leo, la medito, la abrazo
¿Qué significa abrazar la verdad? El alma abraza la verdad cuando en su interior surge el deseo de vivirla. Entonces la está abrazando, como que dice, la estás recibiendo, la quieres para ti ya. Cuando hay esa disposición interior de querer vivirla, el alma está abrazando la verdad. Y por supuesto la ama. Y como la ha abrazado con sus deseos, Jesús dice que todo empieza por el deseo, y empieza a amarla, la pone en práctica. Entonces ahí el alma puede decir, conozco, poseo este conocimiento. Y ahí ha recibido la verdadera luz que la transforma en la misma luz. La transforma en la misma luz y la hace poner dentro y fuera nuevos y continuos partos de luz. ¿Cuáles son esos partos de luz? Cada vez que pones en práctica esa verdad, es un parto de luz. De la verdad en ti. Te vas transformando. Y esta verdad forma la verdadera vida de Dios en el alma. Porque Dios es verdad. Y el alma está atada a la verdad. La posee. Por eso es tan importante practicar la verdad y no leer a la carrera ni superficialmente. Si no tengo tiempo para leer un capítulo entero porque es muy largo, entonces leo hasta donde pueda comprender la verdad, me quedo ahí y a meditar. Y hablando del conocimiento, es importante que hagamos, bueno, además que ustedes que tienen muy buenas orientadoras ya lo están haciendo, pero se recomienda un plan de autoformación personal, que tú te elabores un plan en que tengas tiempo para meditar las Sagradas Escrituras, para estudiar el catecismo, para leer las verdades del cielo. Muchos ya están en relojes vivientes, entonces ya la meditación de las horas de la pasión es algo que ya se viene dando diariamente. Pero eso es importante, de lo contrario no avanzamos. Si no hay ese plan de formación permanente. Dice Jesús en el volumen 23, ¿cómo se sentirán felices quienes con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos? Porque ellas contienen la virtud de llevar la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Tienen la virtud de llevar la vida del cielo. ¿Quiénes? Los conocimientos, las fuentes del conocimiento. ¿Y hacia dónde caminamos? A vivir el cielo en la tierra. Para eso es que Dios nos está preparando. Que nos toque o no nos toque, no sé. Algunos, como en el Antiguo Testamento, que no les tocó la vida del Mesías, pero la conocieron y oraron para que ella se diera y disfrutaron de lo que los profetas dijeron. Pero a otros les tocó. Entonces, ya eso lo determina Dios, ¿verdad? Pero la meta es vivir el cielo en la tierra. ¿Y quiénes nos van a dar esa vida del cielo, empezar a vivirla? Por lo menos empecemos a vivirla lo más pronto posible dentro de nuestro corazón. Que ya no nos toque en general, bueno, pero que nos toque aquí. Vivir esa vida del cielo y destierra cualquier infelicidad. Por eso también le dice Jesús a Rita, el alma que vive en la voluntad de Dios, que vive ya en la voluntad de Dios, de todo está contenta.
si está sana o si está enferma, si es pobre o si es rico, si la alaban o si la humillan, si está sola o si está acompañada. De todo está contento. Por la felicidad que le comunican estos conocimientos. Esto conozcámoslo porque en este momento hay mucho ataque, yo no sé si ustedes lo habrán conocido, pero hay mucho ataque sobre los libros de Luisa. Que no los lean, que están prohibidos, que la iglesia no los acepta, bueno. Entonces, por lo menos para que aprendamos a defender, porque si no lo creemos, por lo menos que sepamos defenderlo. Dice Jesús en el volumen 23, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, le dice Luisa, se puede llamar el Evangelio del reino de la voluntad divina. Mucha gente se escandaliza porque se dice Evangelio. Ay, entonces, otro Evangelio. ¿Cómo así? Si ya los Evangelios están, ¿por qué están inventando otro Evangelio? Es que la palabra Evangelio traduce buena nueva. Entonces tú estás diciendo, lo que yo hago que tú escribas, le dice a Luisa, se puede llamar la buena nueva del reino de la voluntad divina. Nada se opone ni a las sagradas escrituras, ni al evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, se puede llamar el sostén del uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo del cielo del reino de mi fiat divino, para decir, como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Ya lo demás, pues, será conocido. Y, milagro, 10 minutos más. Bueno, nos dieron 10 minutos más. Vamos a continuar. Y qué bonito, eso me parece algo muy bello de Costa Rica, que a través de ustedes, de su testimonio, de su presencia en las parroquias, de su apoyo a los párrocos, que los contagien de estas verdades sin imponérselas, sino compartirlas. Muchos sacerdotes se han entusiasmado por la divina voluntad viendo el entusiasmo de los laicos frente a estas verdades. Les da como curiosidad, viéndolas tan colaboradoras, su comportamiento tan diferente a la de los otros grupos que viven en divisiones, en competencia, y les llama la atención. Y en muchos lugares han logrado el apoyo de ellos en sus parroquias, precisamente porque nadie convence si no está convencido, y nadie entusiasma si no está entusiasmado. Entonces nos toca entusiasmarnos para entusiasmar. ¿Cuántas veces Jesús le repite esto a Luisa? ¿Cómo es necesario que estos conocimientos sean conocidos? Se abran camino en medio de las criaturas para llevar a cada una la vida de mi voluntad con la fuente de los bienes que ella contiene. Eso es lo que Jesús quiere, darnos sus bienes. Y aquí viene algo y ya entendemos, aquí podemos entender muchas cosas. Si a estos conocimientos los dejan dormir sin ponerlos en medio de las criaturas, dejarán sin fruto los acontecimientos que estoy preparando. ¿Cuáles son los acontecimientos? El triunfo del corazón inmaculado de María, el establecimiento del reino de la tierra,
el establecimiento del cielo en la tierra. Eso es lo que Dios está preparando. Pero ¿qué necesita? Que estos conocimientos no los dejen dormir. Entonces ya entendemos todo lo que este grupo de personas, Milagro y todo su equipo, hacen porque esto se conozca. Y todos los sacrificios que sean necesarios, porque montar un retiro de esto no es fácil, implica sacrificio, tiempo, muchas cosas. ¿Pero por qué? Para obedecer a esto que Dios dice. Estos conocimientos tienen que abrirse camino en medio de la criatura. Dios quiere que todos sepan esto. Porque si los dejamos dormir, bueno, fui a un retiro así, compré los volúmenes y listo. Y yo no me ocupo de entusiasmar a otros, de hacerlos conocer, de llamarlos. Entonces, no se produce el fruto que Dios quiere con estos conocimientos. Con estos conocimientos estoy preparando la renovación y la restauración de la familia humana. Nos quejamos, ¿cómo está el mundo? Patas arriba, terrible. La sociedad, la iglesia, las comunidades religiosas, los seminarios, todo da dolor, lo que se está produciendo en todas estas partes. Pero esto es lo que Jesús quiere que esto se conozca. ¿Para qué? Porque esto es lo que va a preparar la renovación y restauración de la familia humana y el resurgimiento de la iglesia, dice él. ¿De qué responsabilidad los que conocemos esto? Sí, un privilegio conocerlo, pero una responsabilidad, un compromiso. Tenemos que darlo a conocer. Entonces Luisa le dice, Señor, como él le dice tanto, estos conocimientos son necesarios, tienes que ponerlo en práctica. Luisa le dice, Señor, ¿cómo puede ser posible que solamente con conocer estos conocimientos sobre la divina voluntad puede venir su reino? Si para la redención no te bastó solo el conocer, todo lo que existe que tuviste que hacer, sufrir, morir, hacer milagros, predicar. Y ahora para la venida del reino, ¿bastan solo los conocimientos? Luisa entra en duda y dice, ¿cómo así? Más ella en la cama, imagínense, escondiendo sin hacer nada, porque ella no predicó. Ella bordaba todo el día y las que iban a aprender a bordar con ella les enseñaba las horas de la pasión y oraba las horas de la pasión con ella. Eso era lo que Luisa hacía. Y escribía lo que Dios le ponía a escribir. Entonces ella se sorprende. ¿Y qué le dice Jesús? Hija mía, las criaturas para formar la más pequeña cosa tienen necesidad de obras, de pasos, de materia prima. Pero Dios, tú Jesús, que Dios no tiene necesidad de nada para crear y formar las obras más grandes, aún el universo entero. Para nosotros la palabra es todo. ¿Acaso no cree el universo con la sola palabra? Y al hombre, para gozar de este universo, solo le bastó el conocerlo. Son los caminos que tiene nuestra sabiduría, que para dar nos servimos de la palabra. Y el hombre, para recibir, se debe servir del conocimiento, de lo que nosotros hemos dicho y hecho con nuestra palabra. Pero no olvidemos, cuando hablemos conocimiento, recordemos, la verdad tiene que ser conocida, en otra palabra dice leída y meditada, abrazada, amada y vivida, puesta en práctica. Entonces se puede hablar de conocimiento.
Porque yo puedo tener solo un conocimiento intelectual y puedo explicar muy bien muchas verdades del libro de cielo. Puedo explicarlas muy bien. Porque hay un conocimiento intelectual, una comprensión intelectual muy buena, sí. Pero ahí ese conocimiento no le basta a Jesús. El conocimiento que Jesús quiere es este, para que sea luz en tu vida. Una verdad conocida, meditada, abrazada y puesta amada y puesta en práctica. Eso es el verdadero conocimiento. Le dice Jesús a Luisa: si tú supieras todo lo que yo he puesto de luz, de gracia, de santidad, quedarías ahogada de alegría, tanto que no podrías seguir viviendo. Imagínense, morirías. Estoy diciendo, si tú alcanzaras a comprender todo lo que yo he puesto en esto, morirías. Amarías el trabajo que tu Jesús fuese conocido, para hacerte un trabajo tan exuberante que cuesta un precio incalculable, tenga su gloria y comunique sus benéficos efectos a las demás criaturas. Es decir, Luisa, valora lo que te estoy entregando, que es algo muy grande, tan grande que si lo comprendieras, morirías. ¿Y qué más? Entenderías el precio incalculable y todo lo que esto de bien va a producir en las criaturas. Y eso nos lo está diciendo a nosotros. Si conociéramos todo lo que encierra ese libro de cielo, de verdad, de belleza, de santidad, de fuerza, estallaríamos de gozo. Cada que tomáramos el libro, besábamos cada palabra, nos arrodillaríamos para adorar lo que Dios nos está dando allí. Y luego le dice, para apresurar la venida del reino de mi voluntad, para apresurarlo, que venga rápido a la tierra, son los conocimientos de Él. Por eso, por cuanto más conocimiento manifiesto sobre mi divina voluntad, tanto más pronto se apresura el reino del fiat divino sobre la tierra. Así que depende de nosotros que venga el reino. Sí, yo puedo pedir, sí Señor, venga tu reino, sí Señor, venga tu reino, pero eso no basta. Necesito conocer y dar a conocer. Vivir para que otros vivan, recibir para que otros reciban. Entusiasmarme para poder entusiasmar. Convencerme para poder convencer. Y eso lo hace Jesús en la medida en que yo me dispongo. Bueno, entonces esa es la invitación. Amar ese libro del cielo, aprovecharlo al máximo y abrirnos a esa voluntad divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios, siempre.